Amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de Cuestión de Enfoques. Soy Miguel Calis Martínez, estamos en ICN, una nueva conciencia, nuevamente con ustedes, para conversar sobre los temas que hacen portadas, que hacen primeras planas, titulares y que usted sigue en redes sociales, como las redes sociales de ICN, ICN.digital. Las noticias que comenta usted con sus amigos, con su familia y que puede seguir en nuestros noticiarios. Hemos estado en los últimos días atentos a lo que acontece en el país. Usted sabe que sobre los temas hay distintos puntos de vista, distintas opiniones, distintas perspectivas, distintos enfoques. Y hoy vamos a tener el enfoque del abogado Germán Edgardo Leitzelar Hernández, abogado independiente laboralista. Es correcto. Y comentarista asiduo en medios de comunicación sobre la realidad nacional. Bienvenido, Germán, a Cuestión de Enfoque. Gracias por aceptar nuestra invitación. Está movido el Congreso, Germán. Salvador Narrala ha tenido la peculiaridad de poner a bailar a todo Honduras desde hace 40 y tantos años y ahora tiene bailando el Congreso. Así es, pero creo que el Congreso se hace bailar solo. Lamentablemente, y para toda la teleaudiencia, pues, ¿qué puedo decir? Es un Congreso que, bueno, a veces no dan ganas ni de hablar de él. O sea, pareciese como que tocar fondo para Honduras es imposible. Cuando ya llegamos al fondo para decir que es esta mesa, como que se abre una compuerta y volvemos a seguir cayendo y seguimos en ese círculo vicioso. Y en esta ocasión diría yo que desde el momento de la elección de la Junta Directiva para acá, todo es lío, desastre, imposición, falta de entendimiento, todo lo contrario de lo que necesita la nación. O sea, cuando uno pensaba que después de los acuerdos para las autoridades electorales, después incluso del acuerdo que se dio en la sala, para la sala constitucional, que vamos a comentar contigo dentro de un momento, uno se imaginaba, bueno, el ingeniero Narrala, designado presidencial, ha estado anunciando por todos lados que va a renunciar, que va a renunciar, que va a renunciar. No ha ejercido en ningún momento la titularidad del Poder Ejecutivo, que sería la única forma en que podría inhabilitarse. No obstante, presenta su renuncia al Congreso Nacional. Con respecto a eso, vamos a ver algunas de las opiniones, producción nos tiene algunas de las opiniones que algunos diputados han expresado respecto a la renuncia, anunciada renuncia del designado presidencial Salvador Narrala. Escuche usted lo que dicen algunos de ellos. Que ayer quedó claro que lo que hicieron con Salvador Narrala lo van a querer hacer con Jorge Calix, lo van a querer hacer con Maldonado, con Malidel Espinosa, con Aspura, con Ana Hernández y con cualquier candidato que pretenda amagar sus posibilidades. Claro, desde anoche los mismos diputados de la bancada del Partido Libre le dijeron a nuestros diputados que ellos no están de acuerdo. Es más, Obed, un diputado de Libre que se llama Obed López, declaró que el martes, anteayer, se reunió la bancada del Partido Libre y acordó la bancada del Partido Libre aceptar la renuncia, al igual que ya había aceptado toda la bancada, que tengo las firmas del Partido Nacional y la mayor parte de la bancada del Partido Liberal. O sea, que esta es una decisión exclusiva del coordinador de Libre, Manuel Zelaya Rosales. Hoy escuché y están grabadas las declaraciones de Obed López, donde dice que la bancada del Partido Libre decidió el martes apoyar la renuncia de Salvador Narrala. Ese invento legal de Luis Redondo es simplemente una amplificación de lo que quiere Mel Zelaya por el temor que me tiene. La Constitución es clara. La Constitución dice que no pueden ser presidentes de la República el designado presidencial que haya ejercido esas funciones que haya ejercido sus funciones dentro de los 6 meses anteriores a la fecha de las elecciones. En primer lugar. En segundo lugar, la Constitución también dice que no puede ser presidente que haya ejercido la titularidad del Ejecutivo. Y cuando uno se pregunta ¿quién ejerce la titularidad del Ejecutivo? La Constitución dice que es el presidente de la República y en su defecto los designados. Hasta el momento Salvador Narrala jamás ha ejercido la titularidad del Poder Ejecutivo. En segundo lugar, está presentando su renuncia con mucho tiempo de anticipación, más allá de los 6 meses que exige la Constitución. Y por otro lado, hay que recordar el principio pro persona que está en el artículo 59 constitucional, es decir, que cuando se va a interpretar una norma, se debe de adoptar aquella interpretación que sea más protectora de los derechos. En este sentido, se está haciendo una interpretación restrictiva para limitar los derechos políticos de Salvador Narrala y por tanto se está creando una crisis constitucional que no es necesaria y que es lamentable.
Bueno, la opinión de los diputados la vamos a conocer después. Primero lo hemos escuchado de la propia voz de Salvador Narrala, el designado presidencial, y luego del jurista Joaquín Mejía. ¿Qué más se puede decir con argumentos como los presentados por Narrala y Mejía? A mi criterio, este es un tema eminentemente político. Está claro que él no ha ejercitado el cargo en el que se está desempeñando. Como tal, entonces no tiene ninguna prohibición, así que este es un tema de que tiene toda la libertad, a mi criterio, de renunciar. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que en el país, y como abogado a mí me duele mucho, ¿no? Aquí se gestan opiniones de distintas naturalezas con el antojo del que quiere una determinada opinión, lo cual ha generado en la población una discusión y una desconfianza de lo que son las distintas interpretaciones. Pero se lo digo a tu audiencia, o sea, la verdad es una. La ciencia jurídica tiene ese título, ciencia, y las ciencias son exactas. Claro, esta como una ciencia social puede tener determinados espacios para interpretación, pero no tan extremos. Entonces aquí simple y sencillamente es un estratagema más que además, y voy a ser aquí aventurero en el sentido siguiente, no creo que se trate solamente de impedir el tema de las candidaturas, sino que generar conflictos y generar situaciones que puedan en determinado momento incluso justificar que no haya una elección. Bueno, miren ustedes lo que está mencionando el abogado Leicelar. Está claro que él puede participar. La Constitución le permite esa renuncia. No ha ejercido la presidencia, lo dijo Joaquín Mejía, el mismo designado presidencial Narrala lo ha anunciado. Pero aquí llama la atención el planteamiento del presidente en ejercicio del Congreso, Luis Redondo. Vea usted lo que publicó él en su cuenta de X. En su cuenta de X, él publicó las páginas de un análisis jurídico, de un dictamen que tienen algunos asesores que no sabemos quiénes son, pero que no es la primera vez que, y esto es opinión personal, meten en problemas al presidente del Congreso. Vamos a ver, el presidente del Congreso dice, en uso de mis facultades constitucionales, perere, esto es X, no es un decreto, y cumpliendo con mi deber de proteger, cumplir y hacer cumplir la Constitución, no puedo someter al Pleno ni dar trámite a esta solicitud, que lo que pide es violentar la Constitución, violentar los artículos pétreos de nuestra Constitución, y luego vienen a decir algunas cosas con respecto a la reelección, y en las fotos publica páginas. Una pregunta. Algunos analistas se han aventurado a decir que aquí hay una clara situación de abuso de poder. En este caso está el diputado Redondo colocándose al margen de la ley y sujeto de una acción penal. A mí me parece que sí, incluso se ha opinado por parte de personas que saben más de esa parte del derecho que tu servidor, porque yo soy laboralista, pero escuché penalistas diciendo que el Ministerio Público debería estar actuando de oficio, porque efectivamente hay una actitud totalmente autoritaria que quiere dejar al margen toda una serie de cosas con leguleyadas. ¿Y qué puedo decir? O sea, ya basta, al pueblo hondureño hay que levantarse a exigir el respeto de la institucionalidad y de las leyes, porque las leguleyadas no son más que trampas para seguir entrampando la nación. Y reitero, no se trata ni de Salvador Narrala, ni de Maribel Espinosa, ni de Jorge Cassis, se trata de la institucionalidad que es clara. Y no podemos seguir violentando las cosas solo porque se me antoja o porque me lo ordenó alguien, que es la tónica que esto ha venido teniendo durante todo este tiempo. Y termino con este comentario porque me llama poderosamente la atención que tenemos un dictamen de determinado abogado. Fabuloso. ¿Qué soy yo como abogado? Simplemente una persona que ejerce su profesión para lograr encontrar la verdad, pero yo no soy una autoridad competente. Entonces, que se estén publicando, y no lo ha hecho solo él, lo ha hecho incluso la Corte Suprema y otros organismos, de presentar sendos dictámenes de abogados. ¿Qué son? Dictámenes de abogados, pero no son una interpretación adecuada de la ley, ni algo que tenga la autoridad para decir esto es. A ver, en este caso el documento ingresa a Secretaría. La Secretaría le tendría que dar trámite y someterse al conocimiento del Pleno para que, si hay suficientes votos, se le dé discusión a la propuesta y luego se vote a favor o en contra. El
el todavía designado presidencial Narrala dice, tengo los votos de varios miembros de bancadas, se presume que tiene más de 65, no tendría que tener mayoría calificada porque la normativa constitucional no lo establece de esa manera. Así es. Entonces, ¿cuál debería ser el papel del presidente del Congreso, que en este caso él está transgrediendo? El papel de él sería simplemente asegurar que el debido proceso de una petición legítima se curse. No detenerlo, ni entramparlo, ni guardarlo, ni estar especulando con él. Pero reitero, si recordamos, muchas de las acciones han venido de esa manera. Lo guardo aquí por un rato, me lo estoy entrampando por aquí, y mientras tanto, ¿qué estoy generando? Caos, división, conflicto, que no es lo que necesita el país, y esa es la parte más preocupante. Bueno, veamos las opiniones de diputados. Empecemos con opiniones verbales. Tenemos algunas entrevistas de diputados de distintos partidos de oposición e incluso de la bancada oficialista. Producción. Solo ha devengado un salario sin hacer nada, es un paracaidista del gobierno. Por lo tanto, nuestra posición unánime de los 50 diputados de Libre era que le aceptáramos la renuncia. Ahora Salvador Narrala pone de argumento que va de candidato presidencial. Eso le corresponde al CNE, inscribirlo o no. Nosotros en el Congreso debíamos de votar y definir ahí si se acepta o no la renuncia. Ahora le dan argumentos para que ande atacando al partido, anda diciendo que el partido le tiene miedo. Nosotros en Libre no le tenemos miedo a nadie. Que se apunten en papeleta, ahí en cualquier papeleta lo derrotamos. Si quiere hacer alianza con el partido cachureco, el narcopartido, que la haga. Igual nosotros lo derrotamos. Este gobierno va bien y tenemos todo el apoyo del pueblo para tener un segundo mandato. Un nuevo zarpazo a la democracia por estos remedios de dictadores que están gobernando este país. Las opiniones legales en este Congreso no son vinculantes, no son sentencias, tampoco es ley, y este tipo de opiniones emitidas por abogaduchos que asesoran esta directiva del Congreso dan lástima. Este Congreso tenía que discutir en el Pleno esa renuncia presentada por el designado Salvador Narrala. No es el diputado Redondo que usurpa ilegalmente la presidencia de este Congreso, que tiene las atribuciones para determinar por qué razones no se somete. Es el Pleno del Congreso el que tiene la atribución, porque el Pleno del Congreso es la máxima autoridad. Esto no es de defender a Salvador, esto es de defender la democracia, la Constitución y el Estado de Derecho. Es momento de alzar la voz y de unirnos todos sin distingos de colores políticos, porque no pueden llevarse a cabo más atropellos a la mayoría y al pueblo hondureño. Estos ñángaras nos llevan camino a una dictadura al estilo Venezuela, inhabilitando a todos los candidatos de la oposición. Libre quiere unas elecciones a su medida, Libre quiere unas elecciones manipuladas desde casa presidencial. El pueblo hondureño no lo puede permitir. Bueno, aquí ya hemos escuchado la opinión de Salvador Narrala, la opinión de un jurista, la opinión de un diputado del oficialismo, el diputado Obed López, y la opinión de un diputado de la oposición, nada menos y nada más que el jefe de bancada del Partido Nacional, el diputado Tomás Zambrano. Esto es lo que opina un diputado del Partido Libertario Fundación, que además es catedrático universitario de Derecho Constitucional y ex juez de los tribunales de la República. Lea usted. En su momento, cuando sea trasladada al Pleno del Congreso Nacional la carta de renuncia del ingeniero Alejandro Salvador César Narrala Salum, según el artículo 205, número 12 de la Constitución de la República, es al Pleno de Diputados en el hemiciclo legislativo a quien le corresponde admitir o no su renuncia. Y en relación a las inhabilidades como consecuencia de su renuncia, es el Consejo Nacional Electoral quien tendrá competencia para determinar su inscripción o no como candidato a un puesto de elección popular. ¿Quién lo ha dicho? ¿Quién lo ha tuiteado? ¿Quién lo ha posteado? Ramón Enrique Barrios, el diputado Ramón Enrique Barrios, él es diputado por el departamento de Cortés. Estas no son posturas, no. Podrían ser de abogados, pero aquí estamos hablando de 4 políticos y varios profesionales del derecho entre ellos, y hay coincidencia en todos de que debería dársele trámite. Claro, es que yo todavía no encuentro ninguna razón. Reitero,
podrían haber razones para que no se le acepte la renuncia, pero él tiene derecho a renunciar como ciudadano. Podría incluso estar en pleno ejercicio del cargo en este momento y decir, se me antoja renunciar. Calificaremos si su renuncia es procedente o no, si estuviera en ejercicio del cargo, pero no está en el ejercicio del cargo. Faltan más de año y medio para que termine el gobierno. Está ejerciendo un derecho constitucional y simplemente alguien viene y dice, no, se me antoja que no la voy a poner en el hemiciclo. Al volver de unos mensajes, abogado Leicelar, ¿es este embrollo en que se ha metido el Congreso un distractor de algún otro tema que estamos en este momento viendo en el país y que la población podría estar más atenta a lo que está ocurriendo? ¿Será un distractor a un informe del Departamento de Estado que señala serias denuncias de derechos humanos, sobre derechos humanos en el país, denuncias sobre contratas irregulares de energía en la costa norte, otros temas que quizás en este momento ocupen la atención de la población y que es necesario, como dicen por ahí, darle circo porque pan no hay? Ya volvemos. Después de unos mensajes estamos con el abogado Germán Leicelar, abogado laboralista independiente en Cuestión de Enfoques. Ya volvemos. Del parque. Continuamos en Cuestión de Enfoques por ICN, una nueva conciencia, hoy con el abogado Germán Leicelar Hernández. Él es abogado laboralista independiente y además comentarista de La Realidad Nacional. Germán, ¿es un distractor lo que está pasando en el Congreso? Y lo pregunto porque nosotros tuvimos aquí al ingeniero Narral hace un par de semanas. Él viene anunciando por Twitter, antes Twitter, ahora X, él viene anunciando en medios de comunicación que me voy. Incluso aprovechó un comunicado de la presidente Castro en el que decía que se fueran todos los que se iban a dedicar a política. Dijo, aquí me voy en esta chalana, dijo, y se subió. Había gente que decía que no era necesario que le hiciera, que sencillamente, como tú lo has mencionado, me voy, renuncio. Igual no lo quieren, ¿verdad? Lo estaba diciendo el señor Obed López. Claro. Presenta la renuncia siguiendo los trámites legales ante la Secretaría y el presidente del Congreso anuncia, no, aquí no se va a discutir eso porque eso va contra la Constitución. Yo recuerdo un incidente similar en el año 2008. El ingeniero Elvin Santos, vicepresidente, en ese tiempo se había creado la figura otra vez, a partir de las reformas políticas del 2001 al 2004. Sí, él quiere renunciar y también se genera este debate de si había ejercido o no la presidencia. Lamentablemente no pudimos ver el final de esa historia porque la Corte Suprema, la Sala Constitucional, declaró inconstitucional la reforma que incluía algunos artículos pétreos y que era precisamente para evitar que desde el Congreso se saltara al Poder Ejecutivo. Claro. Y se planteó de que esa reforma reformaba pétreos que no se pudo haber. Lo curioso es que el que presenta el recurso de inconstitucionalidad es precisamente Roberto Micheletti, que había acuerpado esa reforma. Y luego, de repente, Elvin Santos, que era candidato tras la sombra de Mauricio Villeda, queda habilitado para participar, sencillamente porque la vicepresidencia había desaparecido. Claro. Y ese conflicto ya sabemos hacia dónde nos llevó, a una crisis mayor. ¿Qué está, si es cierta esta tesis del diputado Zambrano y de otros comentaristas en redes, de qué nos quieren distraer? Claro. Hace un ratito insinué, ¿verdad?, que podría ser incluso una intención de crear conflicto con otros objetivos que tienen que ver con las elecciones. Pero vuelvo al punto. Mira la desfachatez de todo esto cuando estamos hablando de lo que pasó con Elvin Santos y hago una reflexión. ¿Puedo yo como presidente del Congreso decir esto no lo voy a hacer porque viola la Constitución? ¿Tengo esa facultad? ¿Puedo yo solo decirme que es inconstitucional?
puedo yo solo establecer, o sea, al mejor estilo de los reyes franceses, ¿verdad? Y toda la institucionalidad de aquella época del Estado soy yo, entonces el Congreso soy yo. O sea, me llama poderosamente la atención por una sencilla razón. Vuelvo al punto. ¿Qué tiene de inconstitucional una renuncia? Y reitero, si hay dudas, están los mecanismos, pero ahí vemos cómo hay intromisión de todo el tema de los poderes del Estado, ¿eh? Mañana saldrá un artículo de tu servidor en la tribuna donde hago una pequeña reflexión de lo importante que es la separación de poderes, de lo importante que es el rol del Poder Judicial, porque tal vez la gente no lo conoce, pero tenemos un Poder Ejecutivo que ejecuta todo lo que es el entramado a través de los servicios hacia la población. Tenemos un Poder Legislativo que es el que está generando, creando todas las normas que necesitamos para convivir, para manejar todos los temas. Y tenemos un Poder Judicial que es el que corrige cualquier situación que se diera fuera del marco legal que está establecido. Pero eso no termina de ocurrir aquí nunca, porque siempre ya hemos decidido en la calle, en los medios, en el Congreso, con las opiniones de los juristas, etcétera, qué es lo que va a ocurrir. Y irónicamente, en este momento, la única que nos está pronunciando, ¿quién es? La Corte Suprema. Entonces, ¿qué está pasando? Pero todavía no ha llegado a ese punto la situación. No, claro, pero vamos al punto. ¿Por qué no se pronuncia? Porque no hay suficientes recursos. Los que hay están engavetados, no los están resolviendo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando cuando vemos que todo el entramado jurídico, la poca institucionalidad que tenemos, no funciona porque está cooptada y totalmente secuestrada por un par de personas que son las que dicen que se mueve y que no se mueve? El designado Nasralla acusó directamente, no al diputado Luis Redondo, mencionó al coordinador de Libre y asesor principal de la presidente Castro, el expresidente Manuel Zelaya Rosales, de querer impedir una candidatura de él. Y luego el diputado de López dice que ellos no le tienen miedo a nadie. ¿Deberían de tenerle miedo a la ley, a la Constitución? Yo creo que lo que le tienen miedo es a aplicarla, porque como nunca la han aplicado, no saben qué es eso. Lamentablemente, bueno, si tú recuerdas, aquí vamos a generar conflictos de otra naturaleza. Allá por el año 2009, ¿verdad? Cuando el tema de la cuarta urna, que coincidimos tú y yo en determinadas actividades. ¿Qué pasó para que Honduras se hundiera en ese conflicto? Falta de valor de aplicar la ley como se tiene que aplicar. Componendas de todo tipo que terminan en un presidente volando en un avión militar, etcétera, que nos hundieron en una crisis que todavía el día de hoy nos va a seguir dañando. ¿Por qué? Por falta de institucionalidad. Y lo digo con ese énfasis, porque ese es el problema. Miren, a las personas que están viendo este programa, a ti como abogados, las cosas son claras, pero ¿cuál es el problema de la inseguridad jurídica que tenemos en el país, amigos? Es este. Podemos tener las mejores leyes, podemos tener un código penal manipulado, podemos tener toda la estructura legal que ustedes quieren, buena o mala. ¿Y saben qué? No importa. ¿Sabes por qué? Porque al final hacen lo que se les ronca la gana. Cualquier cosa menos lo que diga el texto de la ley, buena o mala. En el caso de, pongamos un ejemplo, he mencionado que hacen muchas cosas así. En este caso, lo que le correspondería al diputado Redondo es sencillamente permitir que el tema se debata y si se entrampa, pues hasta que se desentrampe, ¿verdad? Como pasaba con otros debates que han ocurrido con el tema del fiscal, etcétera, y no esperar a que haya una comisión permanente para dejar esto ahí engavetado. ¿Cuál es el riesgo de que finalmente no se le dé trámite a la solicitud del designado Nasralla? ¿Él podría pedir un amparo? ¿Qué es lo que él podría pedir con respecto a las actuaciones del Poder Legislativo? Porque en este caso se sabe que la figura que normalmente representa este poder es el titular y hasta ahora no hemos visto que ese balance de poderes del que has mencionado y te has pronunciado haya funcionado. ¿Qué le quedaría al ingeniero Nasralla? Porque ya sabemos que al diputado Redondo lo que le queda es cumplir la Constitución y las leyes, pero ¿qué le quedaría al ingeniero Nasralla en caso de que esto se siga manteniendo de esta manera?
Sí, bueno, en definitiva es el uso de los recursos, eso está claro, eso es en un mundo ideal. Pero viene mi pregunta, ¿qué va a hacer la Corte Suprema? Sea cual sea el recurso, lo van a resolver. Pongo un ejemplo sencillo. Entraron, si mal no recuerdo, 5 amparos con el tema de la elección del fiscal general. Uno incluso de una persona del partido, que es el señor Mario Urquía, que fue compañero nuestro, por cierto, lo resolvieron. Porque se sintió afectado por las actuaciones de la Junta proponente. Él se sintió afectado, pero vamos al tema. Esos recursos están interpuestos. ¿Qué pasa que no hubo resoluciones de eso? ¿Qué significa eso? Que los tienen guardaditos para armar un tamal en algún momento si les conviene. ¿Qué pasa si se le ocurre a alguien? Ve, se nos olvidó esto. A ver, tiene razón el señor Mario Urquía, y le otorgan un amparo. ¿Debería marcha atrás eso a la elección del fiscal? Pues obviamente que no debería, pero va a crear una crisis enorme, porque obviamente se va a generar un conflicto por no resolver las cosas en tiempo. ¿Y qué me dice a mí que aunque Narrala, con todo el derecho, interponga los recursos que corresponde por ley? No hay garantía que le respondan. No hay garantía que le respondan, o que le respondan en tiempo, porque ese es el problema de la justicia. Justicia tardía no es justicia, porque hay momentos específicos. Y luego sumemos el tema de la Sala Constitucional, que no se respetó el orden de preferencia, etc. Ya se pusieron de acuerdo. Claro. A puerta cerrada y sin celulares. Perfecto, se pusieron de acuerdo. Bienvenido. Unánime. Esa es mi pregunta. ¿Estamos de acuerdo realmente? Si es que el acuerdo aquí no existe, aunque estemos de acuerdo, en cualquier momento es que no estábamos de acuerdo, pero tuve que. Entonces, esa falta de credibilidad de todo el sistema es lo que nos está destruyendo. Imagínate, incongruencias, y repito, tal vez esto no tiene nada que ver, pero mira a Fausto Cálix en aduanas. Se llena la boca, y yo lo aplaudo, de que dice que las recaudaciones aduaneras son las más grandes en toda la historia. Perfecto, me parece maravilloso. Además hay denuncias, hay persecución a las personas corruptas. ¡Bravo! Yo felicito a Fausto Cálix. Pero cuando vas al gobierno central, no hay dinero. Entonces, ¿cómo es que no hay dinero si las recaudaciones son las recaudaciones más grandes de la historia? Antes había sin recaudar, pero hoy que se recauda no hay. Entonces, todas esas incongruencias, repito, tal vez la población no tiene una claridad de qué es lo que hay detrás, y tal vez algunas personas no tienen la formación como para analizar esos temas más allá, pero cualquier persona con los dedos de frente dice, aquí algo anda mal, no entiendo qué es lo que me están planteando, no sé si me explico. ¿Le hace daño esto a las posibilidades de libertad de refundación, de repetir mandato, como lo decía el diputado López? Como lo dice el diputado Tomás Zambrano, ¿pareciera una argucia para una estratagema para impedir que un eventual contendor participe, o todavía es muy temprano para decir eso? Quizás es muy temprano porque, yo insisto, si tratamos de aplicar la lógica, Miguel, si habláramos de los resultados en un mundo ideal, ¿tú crees que ellos ganarían las elecciones? Yo creo que no, el descontento es demasiado alto. Bueno, falta todavía año, 8 meses, todo puede pasar. Por eso reitero, si fueran hoy, al igual que el tema de la elección anterior, era imposible que el gobierno nacionalista pudiera ganar de nuevo la elección. El descontento era excesivamente grande por una cantidad de cosas, además aletargado y encendido más allá por la propaganda y la campaña de Libre. ¿Pero a qué voy? Más allá de eso, ¿qué te queda entonces? Estamos ante una serie de argucias sabiendo que tenemos problemas a nivel electoral. Vamos a seguir con la misma ley electoral. ¿Dónde están las reformas electorales que necesitamos para siquiera adecentar la oferta política que tenemos? Bueno, tendrían en todo caso que ratificarse, ¿no? Tendrían que si fueran constitucionales. Sí, y en el caso de la ley electoral, más complejo. Pero tic-tac, el reloj está corriendo y no hay ni siquiera. Y si se presentara alguna moción, ¿qué va a pasar? El hombre dueño del Congreso va a decir, esto no pasa, aquí lo voy a tener un rato más. O sea, vamos a eso, el funcionamiento del Estado es prácticamente una utopía, porque las personas a las que la población se volcó a darle su espaldarazo con su voto, hacen cualquier cosa menos el mandato del pueblo. ¿Tú esperas que el Congreso Nacional, en este momento que empezamos a escuchar voces de diputados de distintas bancadas, puedan en el transcurso de la semana entrante conversar para poderle dar trámite a esto, o anticipas que se va a complicar más?
Bueno, yo esperaría que con todo lo que está ocurriendo y la falta de argumentos reales para parar eso, que esto se resuelva. ¿Qué debería hacer el diputado Redondo? Pues simplemente ponerlo en la agenda y que se discuta. Por eso repito, es que si lo que estamos hablando... Votar en contra, después de escuchar su opinión, votar en contra de la renuncia, ¿no? Claro, él puede votar en contra de la renuncia para salvar su posición. Los demás tendrán que votar como ellos consideren, y si hay responsabilidad de aceptar una renuncia que fuera ilegal, pues bueno, ya hay procesos para seguir eso. Pero ese es el punto. ¿Por qué yo voy a tener la atribución de decir esto no se hace porque yo pienso que es de tal manera? Lo dijo Zambrano, el Pleno del Congreso es la autoridad máxima del Congreso Nacional de la República, no él. Entonces, vemos la conducta, imagínate, él actúa así. No quiero, yo tengo todo el respeto para la señora Castro como presidenta de Honduras, no comparto algunas de sus decisiones, pero mira lo que pasó con el CELAC, por ejemplo. ¿Por qué ella tuvo esos 2 o 3 reveses seguidos? Porque estamos acostumbrados a actuar con ese autoritarismo. Nos sentimos dueños de algo porque estoy en un cargo. Y no, señores, cuando yo estoy representando los intereses personales, yo hago lo que quiero. Pero cuando estoy representando los intereses de una nación, yo estoy sometido a una cantidad de cosas en donde no puedo hacer lo que yo quiera. Y en el caso del CELAC representa a una colectividad. Exactamente. No podía actuar por su propia voluntad. Y esa colectividad se manifestó de inmediato. Le digo, no, señor, usted no puede hablar por nosotros. Pero aquí ellos hablan por ti, por mí, por los campesinos, por todo mundo, y simplemente imponen su criterio. ¿Y dónde está el mandato que se les dio? Ah, no me pueden decir que la Constitución no sirve y que no tiene una cantidad de elementos que si se respetara siquiera en un 15-20% todos los estamentos que hay aquí, el país sería otro. Pero si cada vez que vamos a hacer alguna cosa, lo que prima es la interpretación de la interpretación de la interpretación para que esto lo terminemos guardando, entonces, ¿cómo vamos a avanzar? Vamos a hablar en el siguiente segmento sobre los riesgos que este tipo de conductas representan para el próximo proceso electoral. No lo dice solo la oposición, lo ha dicho también el diputado Jorge Cálix, que ya ha anunciado su aspiración presidencial como precandidato del Partido de Libertad y Refundación. Vamos a escuchar esa opinión al volver y vamos a seguir acá en el programa con el abogado Germán Leicelar. Él es abogado laboralista independiente y comentarista asiduo de la realidad y política nacional e internacional. Ya volvemos. Seguimos en Cuestión de Enfoques por ICN, una nueva conciencia. Vea usted lo que dice el diputado Jorge Cálix sobre la petición de renuncia o la renuncia del designado Salvador Narrala, acompañado de la diputada Iroshka Elvir, precisamente pareja del designado presidencial. Hola a todos, son las... ¿Qué hora es? Son las 12:35 este día, aquí en el Congreso Nacional. De la noche, de la noche. Sí. De la noche ha finalizado hasta este momento la sesión ordinaria. Nos tuvieron aquí toda la noche para discutir la renuncia de Salvador y al final leyeron un análisis jurídico de 390 páginas hecho por a saber qué estudiante pero además de matemáticas o de ingeniería, de seguro no era de derecho, ¿eh? Así es. Y al final no sometieron a votación la renuncia de Salvador. Bueno, lamentamos junto al diputado Jorge Cálix, quien también nos apoyó este día con manifestaciones para poderle dar trámite a una moción de orden que incluso él la iba a presentar, y quiero agradecerle públicamente porque él se ha sumado a estos esfuerzos de garantizar los derechos políticos de Salvador. Mañana podría ser otro candidato, el que sea inhabilitado, Así es. o el que no se le garanticen sus derechos políticos, y él ha sido una persona coherente y constante en ese sentido, y lamentamos la interpretación que le ha dado el señor presidente,
quien lamentablemente no está pegado al marco constitucional. Su argumento es que Salvador Nasralla ya fungió como presidente por el simple hecho de estar en la fórmula como designado presidencial. Sabemos que eso solo ocurre cuando hay una ausencia de la presidenta, que la presidenta, si se ausenta, ella nombra a un designado presidencial y ha nombrado en su momento a la señora Doris Gutiérrez. No ha sido así con Salvador Nasralla, a quien marginaron desde el día 0. Incluso Salvador Nasralla ni tan siquiera tuvo oficina dentro de la casa presidencial, sino que lo tuvieron 2 meses, Jorge, buscando oficina afuera. Y después de 2 meses no tenía claro cómo iban a ser los mecanismos del presupuesto. En su momento tampoco le pagaron el presupuesto. Después también hubo una agresión por parte del hermano de Rixi Moncada, Mario Moncada, en la Vía Olímpica, no sé si te acuerdas. Sí, me acuerdo. Le mandaron a tirar orines, palos, piedras a Salvador Nasralla, y este caso nunca y no va a ser esclarecido aparentemente por el Ministerio Público, quien debería de darnos ya quiénes son los actores tanto materiales como intelectuales de este hecho, que no debe ocurrir ni con Salvador Nasralla ni con ninguna autoridad, como tampoco con el pueblo hondureño, a quien a diario asaltan y no se garantiza su seguridad. Así que estamos bastante apesarados por todo lo que ha ocurrido este día y vamos a seguir luchando. Realmente es una pena que haya sucedido esto hoy. El país no necesita más incertidumbre, todo lo contrario, necesita tranquilidad, certidumbre, paz. Iroska no es de mi partido, Salvador tampoco, pero tienen la razón y están del lado de la ley. Y cuando alguien tiene la razón y cuando están actuando conforme a la ley, uno tiene el deber de apoyar y de apoyar hasta el final. Así que yo hoy me pronuncio en contra de lo que hizo aquí Luis Redondo. Él no tiene la facultad de suspender de no someter a votación una renuncia de un funcionario. Esa no es facultad de nadie, ni en la Constitución ni en la ley orgánica lo dice. Y creo que a Salvador se le tuvo que haber sometido a votación su renuncia y que el Pleno, la máxima autoridad de este Congreso, decidiera si se le aceptaba o no se le aceptaba. Se ha cometido un grave error, gravísimo error, repitiendo prácticas del pasado, a medianoche, sin dar la palabra, leyendo argumentos legales absurdos, sobre todo porque aquí Elvin Santos era vicepresidente, designado presidencial, renunció, el Congreso le aceptó la renuncia y pudo presentarse como candidato presidencial. O sea que a Elvin le aplicaron una constitución, una ley, y a Salvador hoy le aplicaron unilateralmente, ilegalmente, arbitrariamente otra constitución y otras leyes. Así que yo estoy totalmente en contra, me solidarizo con Salvador, Jorge, con Iroska, con todos los seguidores de Salvador a nivel nacional, y creo que hay que seguir. No tienen que quedarse ahí porque tienen la razón y tienen el derecho de su lado. Gracias, vamos a seguir luchando porque hay una verdadera democracia. A ver, Germán, unos a la bulla y otros a la cabulla. Vamos a ver, esta expresión del precandidato presidencial Jorge Calix, y que también es una persona que se ha pronunciado a favor de esta renuncia. Él en otra comparecencia, en otro medio de comunicación, mencionó que a él le preocupaba que esto fuera una muestra de lo que se viene con otros candidatos, inhabilitaciones por múltiples formas. Está en riesgo, tú lo dijiste al inicio del programa, que si esto escala, que si esto continúa y se genera incertidumbre sobre la participación política de los candidatos, puede poner en riesgo el proceso electoral primario, me imagino, y el general. La diputada Iroska hablaba de los derechos políticos del ingeniero Salvador Nasralla. El analista Joaquín Mejía hablaba de los derechos políticos del ingeniero Salvador Nasralla. ¿Qué le corresponde en este caso al Congreso con respecto a los derechos políticos de Salvador Nasralla y los derechos políticos de la población con relación a la elección? Bien, yo diría que es evidente que se están violentando los susodichos derechos políticos de cualquier persona. Mira, vamos a hablar el tema Calix, por ejemplo, que ya entró en una manifestación compleja con el futuro presidente del CNE, ¿verdad?
que es, a mi criterio, ya sin haber tomado posesión de su Ya cargo. prácticamente lo recusó en X. Es que ya lo puede recusar, si es que es obvio que las causas de recusación le llueven por encima. Sería enemistad manifiesta. Enemistad manifiesta. Prejuicio. O prejuicio o lo que sea. Es decir, sobra. Entonces vamos al tema. Vemos a otro funcionario del gobierno que tiene la misma actitud autoritaria desde ya, ni siquiera ha tomado posesión. Entonces está claro que se están violentando los derechos políticos, no de Salvador Narrala, de toda la ciudadanía en general, porque obviamente se está tratando de imponer un estamento y un funcionamiento alrededor de todo el tema de elecciones y posibles candidaturas que es arbitrario, que es simplemente impositivo y que no respeta los derechos de nadie. ¿Ah? Entonces, vuelvo al tema, no se trata de Salvador Narrala, no es que pretendo excluirlo porque obviamente en este momento él es la persona afectada de manera directa y obviamente se están violentando los derechos políticos de Salvador Narrala, pero esto simplemente es un pequeño anuncio de que a todos nos van a violentar nuestros derechos políticos. Ese argumento de los derechos políticos, el mismo argumento Sí. que utilizó Juan Orlando Hernández Alvarado para reelegirse. Es correcto. Es el mismo argumento que se utilizó en otros países para cambiar el texto constitucional, en El Salvador, en Colombia, en hacer interpretaciones del texto constitucional costarricense. ¿Qué diferencias hay en esos casos? En este caso ni siquiera se trata de alguien que está compitiendo, no ha ejercido el cargo. El ingeniero Jaime Rosenthal renunció en su momento. Es correcto. El ingeniero Elvin Santos También. Parece que los ingenieros renuncian siempre a ese cargo, ¿verdad? Sí, Entonces, y nunca hubo problemas. O sea, No. ¿de dónde puede estarse sacando ese argumento el ingeniero Redondo? Bueno, ojalá que renuncie, si es ingeniero, ¿va? Pero bueno, no, fuera de la broma, sí, es que vuelvo al tema, es antojadizo, por eso yo decía que la inseguridad jurídica que tenemos parte de eso, que es irrelevante lo que digan los textos, se le ocurre cualquier cosa y si es su interés simplemente la imponen, sin ningún fundamento, sin ningún tipo de sustento jurídico de ninguna naturaleza. Lo que estás diciendo es que si Narrala no logra que se le dé trámite a esta situación en el Congreso, ¿qué es lo que le queda? ¿La calle? Yo creo que le queda a la calle porque va a llegar a la Corte y lamentablemente, y por favor, señora Presidenta de la Corte, corríjame si estoy equivocado y dígame que si él llega le va a dar una resolución pronta, inmediata y que además en ley, pero lamentablemente con los ejemplos que hemos venido viendo, esa esperanza cada vez se diluye más porque no vemos ese funcionamiento independiente. Bueno, imagínate que tuvimos 139 días, sí, parado el Congreso Nacional, ¿cierto? Aproximadamente. Ajá. Y la Corte Suprema casi llegó a 55 de inactividad porque no habían sesiones, etc. Entonces, vemos que hay una cosa recurrente en todos los poderes del Estado. ¿Por qué? ¿Quién es el que está detrás? Yo no voy a afirmar que es el expresidente Manuel Zelaya, como lo dice Salvador Narrala, porque no me consta, es defecto de formación, no voy a afirmar cosas que no me constan, pero sí te queda la suspicacia. Alguien está frenando las cosas y está ordenando qué se hace y qué no se hace. Y eso obviamente va en detrimento de toda la democracia. Y por la pregunta que hacías antes, porque estamos hablando de derechos políticos y de una cantidad de cosas. Señores, si están oyendo a ti y a todas las personas que están viendo este programa, ¿saben en dónde está quedando la imagen de Honduras una vez más? Un país donde ahora ni la renuncia de alguien se puede tramitar porque va a generar un conflicto político. Donde se está llegando al grado de arbitrariedad que porque yo me creo dueño de determinada situación, voy y detengo todo un proceso que me va a generar a todas luces un conflicto político. ¿Cuál es el mensaje que le estamos dando al mundo? ¿Cuál es el mensaje que le estamos dando a los inversionistas? Que necesitamos inversión. Pero por otro lado, tenemos al ministro de Transparencia, estableciendo que dice que hemos superado el desempleo en 6 puntos. No sé dónde hizo sus estudios, ¿verdad? Porque al final es un tema de estudios. Pero imagínate que tenemos que llegar a la dolorosa conclusión de que siempre se dice, por favor, consulte fuentes oficiales. Y las fuentes oficiales son las que te mienten aquí. Entonces, ¿en qué estamos? Y vuelvo al tema. Cada vez que uno dice esto con este gobierno de cristal, sí, que sos nacionalista, que sos de la narcodictadura, que sos aquí, sos allá. Yo lo vuelvo a repetir una vez más, señores.
No se trata de criticar al gobierno por criticarlo. Cualquier hondureño bien nacido, supongo que es tu misma intención, desea que el gobierno de Xiomara Castro triunfe, porque si triunfa, triunfó el país, es mi país, es donde yo vivo. Pero cuando no quieren escuchar el menor consejo, la menor opinión, y que a todas luces están teniendo resultados negativos, entonces dice uno, ¿qué es esto? Lo mínimo que nos queda como reflexión. Vamos al último segmento, volvemos después de unos mensajes a Cuestión de Enfoques. Estamos hablando de distintos temas de país, pero nos hemos centrado en lo que representa esta solicitud de renuncia del ingeniero Narrala y las reacciones que ha suscitado. ¿Por qué es un riesgo que esto no se resuelva en tiempo y forma? ¿Qué ha pasado, qué ha ocurrido en el pasado con cualquier candidato al que se le impide participar? ¿Qué pasó con el licenciado Maduro? ¿Qué pasó con el ingeniero Elvin Santos? ¿Qué pasó con el mismo ingeniero Ascona? Cada vez que en este país se ha impedido la participación de un político en la escena electoral, tiene un efecto de rebote, tiene un efecto de apoyo. La victimización también funciona y por eso nos llama mucho la atención ese posicionamiento temprano del diputado Calix. Se habla mucho de alianzas para las próximas elecciones. ¿Esto calienta el ambiente para las alianzas? De eso vamos a hablar al volver después de unos mensajes. Acá, Cuestión de Enfoques. Continuamos en Cuestión de Enfoques y mire usted los distintos puntos de vista, enfoques, perspectivas, opiniones que esta renuncia, o más bien el no darle trámite a la renuncia, ha generado. Mire la del abogado Omar Mengíbar, él es el vicealcalde de San Pedro Sula, un respetado también ex juez. Aquí sí podemos llamar a un jurista que opina constantemente y que no tiene ningún problema en llevarle la contraria a su partido Libertad y Refundación. Considero una torpeza jurídica y política no darle trámite a la renuncia a Salvador Narrala. Es crear una complicación donde no la hay. Salvador no tiene ningún impedimento constitucional para postularse como candidato, puesto que nunca ha ejercido la titularidad del Ejecutivo. Miremos la que dice el diputado Marlon Lara, también de la costa norte. Usted sabe, él es diputado por el departamento de Cortés. Honduras está en riesgo de perder su democracia y el Estado de Derecho ante los abusos cometidos en el Congreso Nacional el día de ayer. En este caso, anteayer. Tal como lo ha advertido Luis Redondo, de nuevo ha irrespetado la figura del Pleno Legislativo y se impone amparándose en leguleyadas para no someter la renuncia de Salvador Narrala. Es deber de la oposición hacer respetar nuestra Constitución y arroba a la bancada del Partido Nacional de Honduras, a la bancada del PSH y también, obviamente, a Salvador Narrala. Y vea usted la del reconocido abogado Waldo Rivera. Le atribuyen a Luis XIV la frase "el Estado soy yo", y decapitaron al descendiente Luis XVI. El tiempo se encarga. Tú mencionaste en algún momento el arrogarse facultades que no se tienen. El país habla urgentemente aquí hemos tenido miembros de Libertad y Refundación en este set, a Gilberto Ríos, hemos tenido a miembros de partidos de oposición que dicen que las próximas elecciones definitivamente van a haber alianzas. Pero esas alianzas necesitan de liderazgo, necesitan de personas que las encabecen. Puede llevar esto a generar procesos que unifiquen a la oposición, como lo deja decir entre líneas Omar Mengíbar, o como lo dice en algún momento también Marlon Lara, están atacando a un legítimo aspirante. Y finalmente, lo que dice nuestro buen amigo el abogado Waldo Rivera, el tiempo se encarga. El tiempo se encarga. Sí, bueno, yo creo que el tema de los movimientos que se están dando alrededor de toda esta problemática están tomando un cauce, evidentemente, y yo creo que es irremediable el tema de alianzas. No quiero demeritar la figura de las alianzas, pero las alianzas tienen un componente, y me guardo la otra parte para otro momento, eminentemente político. Las alianzas son eminentemente políticas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No es un tema de si la alianza va a funcionar o no va a funcionar, porque yo creo que es inevitable que ocurra. Mira que si analizas lo que es el resultado de las elecciones anteriores, fueron 1.800.000 para redondear, ¿verdad?
versus... Casi 1.8. Sí, versus 1.3 del Partido Nacional, para redondear, que a mi criterio te da una lectura complicada porque a pesar de que, por decirlo de alguna manera, se le había echado una alianza con toda la vaca, 500,000 votos es bastante poco. Perdón por la mala... Es muy poco, es muy poco. Sí, por la mala alocución. Entonces, ¿qué pasa? Todo ese daño político que se está dando ha hecho que ese 1.300.000 de los nacionalistas seguramente ya no sea 1.300.000. La cantidad de votos que aportó Libre, la cantidad de votos que aportó Narrala y una serie de disparates de todo tipo, creo que han erosionado todos los componentes de esa elección. Entonces la pregunta es, ¿cómo van a funcionar esas alianzas? ¿Qué es lo que va a aportar cada quien en esas alianzas? Yo creo que vale la pena hacer un análisis de toda esa distribución de votos que se va a dar. Pero ¿qué es lo que sucede? Va a haber un componente muy importante y es que la gente ya le metieron el concepto de alianza, le inyectaron unas esperanzas tan enormes que ahora la gente puede decir, si con alianza me pasó esto, ¿qué me va a pasar con una nueva alianza? Entonces todo el escenario político se está poniendo sumamente grave. ¿Por qué? Porque el problema fundamental es que no podemos llevar a desentar la oferta política. ¿Pensás que puede ocurrir lo contrario, que más bien los partidos se animen a ir por la Libre, irse solos, precisamente creyendo que lo pueden ganar solo y eso termine generando oportunidades? Yo creo que algunos van a tratar. Creo que sería una torpeza, porque yo creo que la alianza es necesaria, pero habrán algunas cabezas calientes que haciendo un análisis como el que planteé digan, no, si que esta me la puedo llevar yo, ¿porque me voy a aliar? Porque muchos tienen ese tipo de interés y obviamente no se trata de eso. A mi criterio, lo de las alianzas es importante, pero tiene que haber una novedad, tiene que haber caras nuevas. No pretendo hablar mal de Salvador Narrala, pero Salvador Narrala en muchas cosas ha sido su peor enemigo, él mismo, ¿va? Porque muchas veces es muy impulsivo en algunas cosas y hace daño porque se ve una distorsión de sus ideas, una idea aquí, ahora una idea acá, pero no es el único. Entonces, ¿qué sucede? Que yo siento que eso está alimentando cada vez más una desesperanza en el votante. Entonces la pregunta es, ¿qué viene de oferta nueva realmente hacia la población que le pueda brindar una verdadera esperanza? Porque, ¿qué te digo? Si me dan un golpe cada vez, y un día me lo dieron con un libro, un día me lo dieron con un bastón, otro día me lo dieron con una muleta, yo como pueblo digo, pues es que aquí solo palos me dan por todos lados. ¿Qué puede venir que me dé la impresión de que con eso sí no me van a golpear? ¿Un liderazgo innovador, un liderazgo estilo Bukele? Podría ser, esa posibilidad existe. Ahora, ¿Eduardo Maldonado, Germán? Bueno, mira, yo no creo que sea el mejor candidato, no tengo nada en contra de él, es una persona popular, pero yo creo que hemos cometido un grave error de pensar que el liderazgo se va a llevar solo porque la persona es popular. ¿Ah? La popularidad me lleva a dar un componente a un movimiento donde va a haber una participación masiva porque yo tengo simpatía, pero también debe haber alguien que tenga conocimientos de leyes, que tenga conocimientos de lo que la gente necesita, la cercanía con el votante. Pero imagínate que aquí, de la manera en que está diseñado el sistema electoral, ¿cuántas personas llegan inevitablemente, voten o no por ellas? ¿Ah? Entonces hay como un secuestro de toda una clase política que es la que va a seguir perteneciendo a todo esto. Porque vaya, hablamos de Zambrano, hablamos de Calix, hablamos de un montón de personas en el Congreso que son las caras que tienen visión pública hacia toda la población. Pero son 128 diputados. Hagamos el ejercicio si querés y empecemos a decir nombres que públicamente te despiertan y te recuerdan al Congreso. Te aseguro que no vamos a pasar de 30. Y son 128. Entonces hay un montón que simplemente van agarrados del paquete, ¿va? Y van a seguir llegando. Nos quedan 2 minutos de programa Sí. para cerrar. Evidentemente la situación de Narrala dista mucho todavía de resolverse. Hoy viernes todavía no sabemos cómo se va a resolver. Está generando debate. ¿Qué esperarías? Pregunta final muy breve. Sí.
¿Cómo desearías y esperarías que se resolviera este tema en las próximas semanas? Y si quieres trasladar un mensaje a la teleaudiencia al final, para despedirte. Bueno, yo simple y sencillamente esperaría que se resuelva como corresponde. A mi criterio, y repito, no soy dueño de la verdad, está claro que no hay ninguna razón para no haber llevado la renuncia al Pleno. El Pleno tendrá que votar lo que tiene que votar, y si alguien vota mal o vota a favor de algo que sea ilegal, que se deduzcan las responsabilidades que se tienen que deducir. Pero nada de eso ha pasado. Es como cuando recuerdo un policía de tránsito que hace años me dijo, mire, lo voy a multar. ¿Por qué? Porque usted iba a dar la vuelta en U, me dice. Ah, vaya, tiene bolita de cristal, dije yo, ¿verdad? Al policía. No, las cosas tienen que pasar y se tienen que corregir y no pasa nada. Para eso hay mecanismos. Y dicho eso, simplemente diría, hagan el proceso legal. Ahí está el texto constitucional, están las facultades, simplemente ejecútenlo. Y a los que nos están viendo, como ciudadanos, se lo digo, de eso se trata. La ciudadanía, que es una forma de llamarle al pueblo también, porque el pueblo somos todos, no es el pueblo el de chancleta, como le han pretendido, no, el pueblo somos todos los hondureños, porque el Estado somos todos, que no es lo mismo que el gobierno, que no es lo mismo que los diputados y todo. Al final, nosotros como ciudadanía o como pueblo, como nos queramos llamar, tenemos la última palabra, pero tenemos que empezar a entender que todos estos políticos son nuestros empleados y están ahí por nuestros votos y para hacer lo que nosotros necesitamos que hagan, que es el bien común, que lamentablemente no es lo que han hecho. Bueno, y en ese sentido, pues agradecerte la participación, esperemos que no sea la última. Bueno, esperemos que los diputados actúen de acuerdo, el abogado trajo la Constitución, ¿verdad? La teníamos aquí disponible, pero en algún momento le dijo, bueno, ¿será que vamos a hacer lo que hizo el ministro Esponda, ¿no? O sea, terminar rompiéndola como para mandar un mensaje. La verdad que no, nosotros esperamos que los diputados, como dice el abogado Leicelar, hagan lo que corresponde. En este caso es cumplir su trabajo. Así es. Al diputado Redondo, ahórrele conflictos al país. Ya suficientes tiene. Concéntrense en sacar adelante la agenda legislativa que ha quedado a deber, porque el año pasado pues estuvieron muchos días sin sesionar. Muchas gracias, Germán. Gracias a ustedes por su atención. Les invitamos a seguir disfrutando de la programación de ICN. Los esperamos en Cuestión de Enfoques en nuestro próximo programa para comentar los distintos puntos de vista, perspectivas, opiniones y enfoques de la ciudadanía.